Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, vamos marchando a Jerusalén, vamos marchando a Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. Vamos marchando a Jerusalén, vamos marchando a Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. Vamos marchando a Jerusalén. Jerusalén, 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 Jerusalén. Vamos marchando a Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. Vamos hermano, vamos adelante, siguiendo a Cristo.
Cristo. Vamos hermanos, vamos adelante, siguiendo a Cristo. Vamos adelante con el Salvador. Vamos adelante con el Salvador. Vamos hermanos, vamos adelante, siguiendo a Cristo. Él es el blanco, vamos hermanos. ¡Vamos adelante! Hay un motivo que de grande gozo, Cristo nos trajo la revelación, emblanqueciéndonos por su palabra, para librarnos de la tradición. Si estoy alegre, me aumenta el gozo, si prueba tengo, triunfo me da. Le da mi alma la seguridad, hay un motivo que de grande gozo, emblanqueciéndonos con su palabra, para librarnos de la tradición. Si estoy alegre, si prueba tengo, triunfo me da. Hay un motivo que de grande gozo, emblanqueciéndonos. Si estoy alegre, me aumenta el gozo, si prueba tengo, triunfo me da. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí, ven, 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 Espíritu Divino. Apodérate, 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 apodérate. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí, ven, ven, ven. Apodérate, 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 apodérate. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 Espíritu Divino. Apodérate. Apodérate, 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 apodérate. Ven, 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 Espíritu Divino. ¡Apodérate!
y todos alababan al Señor. ¡Una sola! Alabaré, 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 alabaré. Alabaré, 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 alabaré. Un palacio tengo allá más lindo que el sol. Un palacio tengo allá más lindo que el sol. Un palacio tengo allá más lindo que el sol. En el más allá, un palacio lindo. Un palacio tengo allá más lindo que el sol. Un palacio tengo allá más lindo que el sol. En el mar, bendito Cristo, bendito Cristo, contigo yo estaré. Bendito Cristo, contigo yo estaré. En el mar, bendito Cristo, bendito Cristo, contigo yo estaré. Yo me gozo en la lucha, yo me gozo en la prueba, yo me gozo en el dolor. Yo me gozo en la lucha, yo me gozo en la prueba, yo me gozo en el dolor. ¡Gozo me da! ¡Gozo me da! Yo me gozo en la lucha, yo me gozo en la prueba, yo me gozo en el dolor. Yo me gozo en la lucha, yo me gozo en la prueba, yo me gozo en el dolor. Gozo me da, gozo me da. Gozo me da, gozo me da. Gozo me da, gozo me da, gozo me da. Yo me gozo en la lucha, yo me gozo en la lucha, yo me gozo en la prueba, yo me gozo en el dolor. Yo me gozo en la lucha, yo me gozo en la prueba, yo me gozo en el dolor. Gozo me da, gozo me da. Gozo me da, gozo me da. Yo canto porque Cristo Él me dio la libertad. Gozo me da, gozo me da. Yo canto porque Cristo Él me dio la libertad. Amén. ¿Cuántos tienen gozo en esta mañana? ¿Cuántos se sienten libres? La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida, la novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga. Mi nombre es Jenny Pastrán de Cordero. Mi esposo es el hermano Antonio Cordero. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer, Barquisimeto, Venezuela, para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Nací en un hogar católico, entre comillas, porque nunca me instruyeron en la palabra del Señor. Yo hacía preguntas y mis padres no sabían. Mis padres vienen del campo. Y ellos lo que le instruyeron, eso era lo que ellos nos daban a conocer. Y cuando tenía 6 años, mi papá tenía una maleta
Me recuerdo yo que él tenía una maleta y no dejaba que nadie se la tocara porque él tenía cosas valiosas ahí. Una vez sacó la maleta para jugarse con nosotros y mostrarnos las cosas y entretenernos. Y nosotros nos entreteníamos, nos sentábamos y empezaba a sacar las cosas y vi una Biblia y esa Biblia brilló. Y yo le pregunté a él qué era ese libro y él me dijo, esta es una Biblia que me regalaron y no me la vas a tocar. Bueno, cada vez que sacaban la maleta, yo una vez logré decirle que por favor me la pasara porque él ni siquiera la leía. Y yo cuando la abro, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y yo le dije, papá, ¿quién creó los cielos y la tierra? Porque es en el principio y antes de Dios quién estaba y no me supo responder. Y yo me quedé con eso cuando estoy en plena adolescencia. Cuando ya antes de la adolescencia tenía 10 años, comienzo a estudiar con la persona que hoy en día es mi cuñada, que es la hermana Elizabeth Cordero. Yo comienzo a estudiar con ella. Nos cambian de turno y comienzo a estudiar con ella y comenzamos en quinto y sexto grado, y en sexto grado comenzamos a jugar voleibol. Yo había conocido de su familia, pero porque mi abuela vivió por ahí, mi abuela se mudó y dejé de pasar por este lugar. Cuando yo comienzo a estudiar con ella, comenzamos a ir para su casa y en su casa era un lugar cristiano. Ella usaba faldas, ella era muy diferente a nosotras y a mí me llamaba la atención y conocí a su mamá. Estudiamos primero y segundo año, luego después a mí me cambian de liceo y yo me desconecto con todo, pero siempre tenía yo la amistad de irlos a visitar. Y los iba a visitar y yo amaba mucho a esa familia, porque había como se dice en el mundo, una rochela allá, porque había algo que llamaba la atención. Algo que llamaba la atención a todos los jóvenes y era que estábamos ahí y nos sentíamos como protegidos. Obviamente eran los ángeles de Dios, estaban ahí rodeando ese lugar porque nos sentíamos bien. Me voy a estudiar a otro liceo y pierdo contacto con ella porque ella se casa y bueno. Ya cuando un día mi hermana me dice que vamos a ir para allá porque vamos a salir. Estamos en el mundo y yo le digo a ella que mi mamá no me daba permiso y mi hermana me dice, sí te va a dar permiso. Bueno, mi mamá me dio permiso ese día. Ese día llegamos al lugar donde yo vivo hoy en día, que es el lugar el hogar materno de mi esposo, y yo llego y consigo a una persona acostada ahí en una silla de extensión con un yeso, toda la pierna enyesada. Era el hermano Antonio Cordero, y me lo presentan y yo decía, no, ya yo lo conozco a él. Pues no lo conocía, no sé por qué dije eso. Y bueno, mi cuñada me dice que no la olvide, que no nos apartemos, que no me olvide, que siempre los visite, y yo comencé a frecuentar la casa. Bueno, ahí comencé a conocer a mi esposo y empecé a hablar con él. Y mi suegra siempre era como un libro abierto para cualquier pregunta que le hiciéramos. Y mi suegra era muy dada y ella acogía a todo el que llegaba, ella lo acogía. Y ella un día yo veo la foto del profeta y lo veo con un halo sobre su cabeza y le pregunto que quién es ese hombre. Y ella empieza a contarme quién fue William Marion Branham. Y entonces yo le digo que si él está vivo. No, él no está, pero fue un hombre, un mensajero de Dios, es el tercer ángel, el séptimo ángel, perdón. Y entonces bueno, ahí empecé yo a abrírseme la luz, ¿verdad? Al poco tiempo llego a emparentarme con mi esposo. Comenzamos nuestra relación. Tuvimos 3 hijos, siempre fue la enseñanza, siempre escuchando palabras, pero cuando estamos en ese mundo, escuchamos palabras, pero seguimos caminando en el mundo. Tenemos 3 hijos. Cuando me pasó algo muy tremendo, cuando mi hija, la última, la tercera, ella, un día me despierto y le voy a dar la voy a amamantar y ella me convulsiona. Obviamente yo nunca sabía lo que era una convulsión. Ella me convulsiona y yo llamo a mi mamá, mi hermano sale del baño, salimos todos, mi mamá comenzó a reanimarla y yo salgo a la calle buscando una enfermera que vivía al frente, pero yo dije, fue Dios, te la llevaste.
O sea, mis palabras fueron esas: Señor, te la llevaste. Bueno, eso fue un proceso muy tremendo. Cuando la llevamos a la clínica, la llevamos al hospital, me la refieren al hospital. Cuando íbamos en el camino, yo le iba dando palmadas, yo la iba golpeando porque ella estaba desmayada, pero yo la golpeaba porque había alguien al lado mío que me decía: golpéala, despiértala. Eso que yo hice, ella empezó a llorar, pero lloraba así como si estuviera muy lejos. Eso la reanimó a ella. Eso fue, yo digo, fue el ángel del Señor que me decía que, como siempre nos está guiando desde que nacemos, Él nos está guiando desde antes de que nazcamos, ya el Señor nos está dirigiendo en todo. Esa es mi creencia. Y llegamos al hospital y en el hospital hicieron todos los exámenes. Cuando íbamos para el hospital, el señor que nos llevó, el chofer, él me dijo todo lo que le iban a hacer a la niña, que no me asustara. Yo también vi la mano del Señor ahí, porque yo no hubiese permitido que le hicieran todo lo que le hicieron a mi hija para saber por qué convulsionó. Y vi que eso fue algo que alguien que Dios mandó. Cuando voy pasando por todo el pasillo donde están todos los niños, un doctor se me acerca y me dice: ¿tú estás segura que tu hija convulsionó? Sí, fue una convulsión. Le expliqué todo lo que pasó y me dijo: sí, porque tu hija está brincando en la cuna y todos estos niños que están aquí están acostados y tienen 3 días que no despiertan, y ellos convulsionaron. Y sin más que dudar, fue la mano del Señor. Oscar Trino Galdona, el reverendo que estaba a cargo de este tabernáculo, él estaba mi suegra, llamamos a mi suegra y mi suegra dijo: no te preocupes, ya oramos. Ella era quien trabajaba en la casa del reverendo Oscar Trino Galdona, y mi esposo, de una vez que le avisaron, él llamó para allá y dijo, mi suegra me dice: no te preocupes porque ya oramos. Bueno, le doy gracias al Señor porque ella le mandaron una pastilla para que no volviera a convulsionar. Y yo se la daba con duda. Y se la di por unos días, pero me voy a que mi suegra, porque como les digo, mi suegra era un libro abierto, porque por supuesto ella andaba en los caminos del Señor, y ella esa luz nos las impartía todo, a sus hijos, como a las esposas de sus hijos y a los esposos de sus hijas. Y ese es el testimonio que tengo de la hermana Luz de Cordero, porque yo me voy allá y le digo, porque mi mamá me decía que le diera la pastilla a la hora, yo decía que no, que había algo que me decía: no se la dé. Yo me voy allá y ella me dice que si yo creo en el Señor, yo le digo que sí. Entonces, déjate guiar, porque si ya oramos por ella, no hay más nada que hacer. Tú tienes que creer. Yo, ese día, me siento en la cama y agarro la caja de pastillas, porque a mi esposo le habían proporcionado muchas pastillas. Y yo digo: Señor, desde hoy, mi hija es tu responsabilidad. Yo voy a dormir tranquila, porque yo tengo días que no duermo tranquila. Y ya esa no es mi responsabilidad, mi hija es tu responsabilidad. Según ella le tenían que hacer un examen porque se le habían quemado yo no sé cuántas neuronas. Y yo dije: Señor, yo quiero que tú le restituyas esas neuronas y más. Bueno, mi hija hoy tiene 26 años y mi hija, de los 3 hijos, fue muy sobresaliente en las escuelas. Nunca más convulsionó, porque yo ese día me acosté confiando en que si a mi hija le pasaba algo, era responsabilidad del Señor Jesucristo. Y eso fue una fe que probé en el mundo. Cuando mi hija ya tiene 2 años y medio, mi mamá me decía que porque yo no le estaba dando la pastilla, que porque yo dejé de darle la pastilla, porque yo creo en un Dios que ya me la sanó, le decía yo, y ella no lo creía. Entonces, cuando yo tenía 26 años, a la edad de 26 años ya yo estaba casada, tenía 3 hijos. Mi esposo me dice un día que fueron a visitar a mi suegra. Yo no vivía ya en casa de mi suegra, vivíamos a 4 cuadras, y mi esposo, siempre que no había servicio aquí en la noche, por ejemplo, los martes y los viernes había servicio, los miércoles y viernes había servicio, los jueves y los martes íbamos a visitarla. Y nos íbamos con los 3 niños, y mi esposo un día me dijo: ayer nos fuimos para que mamá, y fueron unos hermanos a visitarme, porque ellos eran compañeros míos en la vida mundana, y yo quiero ir hoy porque ellos dijeron que iban hoy. Bueno, esos 3 hermanos que fue en busca de las almas perdidas. Ellos fueron a evangelizarnos. Ese día fue un 3 de marzo de 1999,
Yo llegué allá y yo siempre andaba pendiente de mi hija menor, pero ese día me senté en una silla en la sala con mi suegra, la hermana Luz de Cordero, la hermana Rosa Zárraga, que era la abuelita de mi esposo, con esos tres hermanos, mi cuñada y mi esposo. Bueno, yo me quería parar de la silla porque yo decía, estos hermanos me van a preguntar que si yo quiero recibir al Señor, y yo no. El diablo me decía, no, porque tú vas a recibir al Señor, ¿qué van a decir de ti? Y yo me quería parar de la silla. Bueno, ese día me le echaron pega a la silla. No literalmente, sino es un decir, porque yo me quería parar a ver a mi hija. Yo decía, no, yo voy a poner la excusa de que voy a ver a mi hija porque es la menor y yo ando siempre con ella. Y no, mis hijos mayores la cuidaron, los primitos la cuidaron, y yo me quería parar y no podía pararme. En el momento en que ellos hacen una oración, yo escuchaba un llanto de clamor. Yo escuché un llanto de clamor de la abuelita Rosa Zárraga, la abuela de mi esposo, bisabuela de mis hijos, y yo escuchaba un llanto mientras estaban orando, y cuando el hermano me pregunta a mí que si quiero recibir al Señor, ese llanto me aló, me tocó el corazón, porque era un clamor que estaba haciendo esa anciana por mi alma. Había una intersección y yo no pude dudar en decir sí, lo acepto. Acepto al Señor desde ese día hasta hoy en día. Estoy sirviéndole. Hermano y hermana que me escucha, no importa la adversidad por donde Dios te pase, porque en mi adolescencia viví muchas cosas. Tuve una adolescencia muy tormentosa porque viví muchas cosas, y si es para ayuda de una persona, de alguien, de un adolescente, en este momento, hermano y hermana, te quiero decir que no estás solo, no estás perdido. Hay alguien que te espera con los brazos abiertos para limpiar ese camino que el diablo quiso, porque es una mentira de Satanás que nos ensucia. Es una mentira, y es como decir algo que no existe, que nos vemos sucios, pero hay un camino donde Dios te viene a limpiar. Hay agua todavía en el propiciatorio para que Dios te lave todos tus pecados, porque no es una mentira, no es un cuento, que Él fue a una cruz y ahí derramó sangre por ti y por mi hermano y hermana. Yo cuando tenía 26 años llegué a este camino, y hoy en día, hermano y hermana, te invito a que vengas a los brazos de nuestro Señor Jesucristo, porque nada está perdido, todo es ganancia. En los caminos del Señor todo es ganancia. Yo te invito a que vengas, si quieres venir aquí al Tabernáculo de Benecer, o donde tú te puedas congregar, que busques esa ayuda, porque todavía hay tiempo. Dios les bendiga, Dios les guarde, y aquí tienen una amiga, una hermana, alguien que se le encendió una luz, y a ustedes también se les puede encender esa luz, que es nuestro Señor Jesucristo. Escuchemos al hermano Isaías Mendoza en el mensaje Hechos de la Meditación, parte 96. Gloria a Dios. El Señor me los bendiga, mis hermanos y hermanas, y a los amigos y amigas que están al alcance de esta voz en este nuevo servicio, donde el Señor Jesucristo, en su gracia y misericordia, nos ha dado la oportunidad de poder abrir su palabra, de conocer cuáles son las buenas nuevas de salvación que Él ha preparado desde el principio de los tiempos, y que sigue anunciando esas buenas de salvación, para que todo aquel que en Él crea en esas palabras que Él nos ha dejado escritas para nuestra enseñanza, sean edificadoras para nuestras almas, sean llevándonos a tener aquel compañerismo, aquella evidencia en nuestros corazones, al poder gustar de las dádivas de nuestro Dios, siempre Él invitándonos desde el principio de los tiempos, ha instado siempre a que oigan su palabra y la creamos. Por eso es que nosotros siempre estamos agradecidos con nuestro Dios, porque una vez más podemos oír su bendita palabra, podemos demandar de parte de Él que Él nos revele la palabra que Él hoy ha de hablarnos, que Él le sea dando vida a esas palabras al nosotros creerla
y no poner en duda ninguna de esas palabras que Él nos ha dado, sino pedirle a Él revelación y Él mismo le dará cumplimiento a su palabra. Nuestro trabajo siempre ha sido creerle a Dios. Es hacia donde Él siempre nos ha apuntado, que sin Él nada podemos hacer. Que lo que es imposible para nosotros los hombres, para Dios nada es imposible. Aleluya. A Él damos la gloria, la honra, la alabanza, la magnificencia, porque sabemos que Él siempre ha cumplido a su palabra. Y hoy, amigo y amiga, Él está hablando de igual manera a usted. Hoy puede ser el día en que usted sea aquel participante, aquel que tenga evidencia del Dios vivo al cual servimos, y Él recompensará como Él siempre lo sabe hacer en su soberana potestad. Quiero invitarlos en esta hora a abrir sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 6, para dar la base escritural de este servicio. Capítulo 6, del libro de Juan, a partir del verso 59. Dice así la palabra de nuestro Dios. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Y muchos de sus discípulos, oyéndolo, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, díjole, ¿esto os escandaliza? Pues qué, si viere al Hijo del Hombre que sube donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mas hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde esto, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis vosotros iros también? Y respondiéndole Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Amén, amén. El Señor bendiga sus palabras traídas. Inclinemos nuestro rostro para encomendarnos a Él. Amantísimo Padre Celestial, Señor y Dios omnipotente, Padre. Tú, Padre Santo, Señor, que has aparejado todas las cosas, Señor, para que en esta hora, Padre, estemos al alcance de tu voz, Señor, de las palabras, Padre, que han estado escritas, Señor, a través del tiempo, Padre Santo, a través de los siglos, Padre, oh, Señor, y han sido transmitidas, Señor, y que hoy siguen teniendo cumplimiento, Padre, están vigentes, Padre, están presentes, Señor, porque así eres tú, Padre Celestial, un Dios que no cambia, Señor, un Dios que no es sombra de variación, Padre Santo, Señor, un Dios, Padre, que se mantiene firme ante las palabras que ha proclamado, Señor, y que ni una de ellas, Padre, ha sido, Padre, pasada por alto, Padre, sino que cada una de ellas, Señor, ha tenido fiel cumplimiento, Padre Santo, Señor, a ti, Padre. En el nombre de tu Señor Jesucristo nos acercamos en esta hora, Señor, pidiéndote, Padre, que tú una vez más, Padre, en esta hora te glorifiques, Padre, a través de tu palabra, Señor, que sea abriendo nuestro entendimiento, Padre, que sea tu Espíritu, Padre, revelándonos en esta hora, Padre, lo que tú, Padre,
tienes preparado para nosotros, Señor. Que seas tú, Padre, con este alimento, Señor, haciendo una buena digestión, Padre, con ello en nuestras almas, Padre. Que sea, Padre, propicio a nosotros, Padre Santo, en esta hora, Señor. Que tu Espíritu, Padre Santo, Señor, se mueva, Padre, en medio de aquellos que están al alcance de esta voz, Señor. Y que cada uno, Padre, pueda tomar esa mejor decisión, Padre, de creerte, Padre Celestial, de apartar todo, Padre, y tan solo escuchar tu voz, Padre, y tomarlas, Padre, para sí, Padre, cada palabra, Padre, que tú has de hablarnos en este nuevo servicio, Padre. A ti nos encomendamos, Señor, porque tú eres el único, Padre, que tiene la potestad, Padre, de todas las cosas, Señor, porque tú has sido su creador, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, y pedimos todas estas cosas en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dándote las gracias. Amén y amén. Aleluya. Ese es nuestro Dios, mi amado hermano y hermana. Un Dios que siempre está hablando. Un Dios que no se queda de brazos cruzados, sino que antes siempre está dando lo que ha dado del principio, su palabra. La única manera de él moverse es cuando uno, usted o mi persona, tomamos, creemos una de esas palabras que él nos ha dado a conocer, que hasta hemos leído, que creamos una, y él poder manifestarse, poder glorificarse, poder moverse en nuestro alrededor y poder ver al Dios vivo. Aleluya. Ese es nuestro Dios. Él siempre está atento, siempre está ahí, presto, pero él está esperando. ¿Cuál será nuestra actitud al oír su bendita palabra? ¿Cuál será la decisión que tomaremos? ¿Qué haremos con la palabra que él nos hablará en este servicio? ¿La atesoraremos como fiel tesoro y único tesoro, o la desecharemos y la dejaremos caer en tierra sin tomarle mucha importancia? Esos son los dos caminos que han sido establecidos por nuestro Dios. Solamente dos caminos: el creerle y el no creerle. Pero él se encuentra, todo su mensaje de amor ha sido hacia que cada uno de nosotros pueda aceptar esas palabras en su corazón y el poder, aleluya, darle vida a la palabra para bien de nuestras almas, porque es lo que él desea. Pero él ha establecido su palabra, que era necesario que todo aquel que se acerca a él le crea que le hay, que él existe, que él puede darle cumplimiento a la palabra, que él sí tiene el poder para sobrepasar toda dificultad que se pueda levantar en nuestras vidas, que se quiera interponer en nuestras vidas. Todas esas cosas, él espera que sea nuestra actitud en esta hora, escuchar su palabra, que lo pongamos a él de primero, que le creamos a él y no que creamos a la mentira, al engaño, a palabras que él nunca ha pronunciado. Es lo que él espera en este servicio, lo mejor para usted, mi hermano y hermana, y amigo y amiga, lo mejor para nosotros. Y eso es el poder darle vida a su palabra, el poder conducirnos por su camino eterno y que nos gocemos en cada paso que demos en el camino que él ha establecido. Y llevamos varios servicios hablando de esta escritura del libro de Juan, y llevamos el tema de los hechos de la meditación, la verdad de lo que estamos pensando, lo que se está manifestando, lo que se manifestó y lo que se manifestará, de todo aquello que está en nuestra meditación, en nuestro pensamiento, en todo lo que viene a nuestra mente. Aquello será manifiesto de una forma o de otra, consciente o inconscientemente. Recuérdelo,
será manifestado los hechos de su meditación, de mi meditación. Todo saldrá a resplandecer, todos los hombres verán esos frutos, usted verá ese fruto de igual manera, pero nuestro Dios nos ha dado una escritura base acerca de los hechos de la meditación, que es el Salmo número 1, varios versos del Salmo número 1, donde nos habla de aquel que tiene su delicia, su contentamiento en la ley de Jehová, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y en todo lo que hace prosperará. Pero no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Dios nos ha establecido para que no andemos a la deriva, buscando cuáles son los rasgos que Él ha establecido y cuáles no son. En lo que le encanta hoy en día a la humanidad, y siempre se han esforzado aquellos que se han alejado de Dios, y es en discutir temas que Dios ya ha dado el veredicto. Hablar y hablar acerca de cosas, de temas, de profundidades de las cuales nuestro Dios ya las ha hablado, ya las ha establecido, y tan solo lo que nuestro Dios ha exigido es que les creamos. Pero el hombre siempre se ha empeñado en hablar, en profundizar, en extender, en encoger, en buscar donde no hay. Cuando nuestro Dios lo único que ha exigido es que creamos a su palabra. Y Él estableció dos caminos de la meditación, de los hechos de la meditación. O eres como el árbol, y dio las características de aquel que sería como el árbol, o será como el tamo, y dio las características de cómo eran aquellos que son, eran o serían como el tamo, de igual manera como el árbol. Dio las características y concluido fue. Ahora, ¿qué queda ahora para nosotros? Sentarnos en un foro, en una mesa de diálogo y hablar acerca de esto, de las profundidades, de lo que no. Dios lo único que exige es que al leerla prestemos atención a las palabras que Él ha pronunciado. Que no nos desviemos, que no le pongamos cosas de más que Él no ha establecido, porque ese fue el mal de muchos de los hombres que están aquí escritos en esta Biblia para enseñanza nuestra, que nuestro Dios lo único que ha exigido es que le creamos a la palabra, que creamos que aquel que se deleita en la ley de Jehová, en la Biblia, en la palabra de Dios que está escrito en este libro llamado Biblia, aquel que se deleita en ese libro medita en él de día y de noche. Ese será aquel que será como el árbol, y todo el que tenga su delicia, su contentamiento, su placer, su gozo en otras cosas que no sea la ley de Jehová, ¿como quién será? Como el tamo arrebatado por el viento, llevado por cualquier razonamiento acorde a los pensamientos, a su forma de ser, su forma de pensar, su forma de expresarse, y que se unirá a él así esté fuera del foco que nuestro Dios ha establecido, pero lo único que a él le importa es que cuadra con lo que él razona, con lo que él piensa, con lo que a él le gusta, con lo que él se deleita. Y por eso es que hoy en día muchos se reúnen para discutir acerca de diferentes temas, diferentes cosas acerca del mundo. No solamente
del mundo religioso, del mundo entero se reúnen. ¿Por qué? Porque hay una delicia en ello, hay un placer, toman contentamiento de cosas que no son la palabra de nuestro Dios, tanto lo del mundo. Dios nos lo ha estado mostrando en los pasajes que hemos estado leyendo en la Escritura, tanto lo del mundo, que se deleitan en las cosas del mundo, su placer está ahí, su gozo está ahí. O ellos creen que ahí está, porque después viene el pesar y todas esas cosas. Ellos creen que ahí está. Son como el tamo llevado por cualquier viento. Cuando se le acaba la delicia en aquello en lo que encontraban contentamiento, cuando ven que aquello que subió como un cohete y ahora va descendiendo y va descendiendo, se le acabó la gasolina, ya no intenta, tiene tanto alegría, tanto gozo en eso que hace, en eso que está creyendo, en eso que tanto se reúne para discutir, para ver todas las características, en todo eso se va descendiendo, descendiendo como un avión que no tiene, que tiene el motor, pero no tiene gasolina, se le acabó el combustible, solo le queda planear. ¿Para qué? Para ir al piso. De igual forma que estos que están allá en el mundo, que allá están todos sus pensamientos, que allá están todos sus tesoros, porque se acoplan a lo que ellos creen en su corazón, lo que ellos les gusta, lo que ellos les apasiona, van acorde y por eso es que lo siguen. Si no, no lo siguiera. De igual manera ha establecido nuestro Dios, lo hemos estado escudriñando en la Escritura, que todos aquellos que han tenido la palabra de nuestro Dios, han llegado al conocimiento del Dios viviente, de su palabra, y la han querido ligar con cosas que han añadido de afuera de ellos, de otros, pero que al final son cosas que ellos mismos se apegan, podemos decir, a su naturaleza, lo que ellos quieran, lo que ellos anhelan, lo que ellos se gozan. Se acopla cada uno de ellos y por eso es que los siguen. Pero nuestro Dios nos ha informado, por así decirlo, mi hermano, en el Salmo número 1, que no hay tercera vía. Esto que ligan ambas aguas, tanto limpias como sucias, la palabra de nuestro Dios, con sus tradiciones, con sus costumbres, con su razonamiento, con sus ideas, con su forma de ser, con el yo, todos los que unen toda ese sinfín de cosas y se sientan en la silla a discutir en foros, en reuniones, y todas esas cosas que se reúnen para hablar. De igual manera, su pago nos informa el Salmo número 1, que será como el tamo que arrebata el viento. Solamente y únicamente nuestro Dios fue claro en el Salmo número 1. Delicia en la ley de Jehová, y meditar en ella de día y de noche serán como el árbol. ¿Por qué? Porque cada vez que, aleluya, que se presente algo a su vida, bueno o malo, porque en esta vida no hay cosas malas solamente, mi hermano, usted lo sabe, yo lo sé, hay cosas que nosotros creemos que son buenas. Bueno, aquel que tiene su delicia en la ley de Jehová y medita en ella de día y de noche, cuando se presente aquello bueno o aquello malo, él, su meditar, su pensar, se irá directamente apuntando, así como apunta un francotirador a su objetivo, apuntará a qué es lo que hay en su meditación, irá a buscar el alimento que él ya se comió, lo ingirió y ahora lo vuelve como los animales poligástricos, lo vuelve a sacar para volver a mascar y lo trae al presente y puede decir: escrito está. Aquel que puede en esos momentos saber
Y recordad que en la Biblia está escrito que sin Él nada podemos hacer. Sin Él nada podemos hacer. Pero usted dirá, pero aquellos hacen. Bueno, harán. Pero ¿qué hacen? Desviarse del camino de nuestro Dios. Es lo único que nosotros podemos hacer. Por eso nuestro Dios, aleluya, bendito sea nuestro Dios. Lo único que Él expresó fue: sin mí, estando en la tierra, vestido de hombre, sufriendo todo lo que nosotros sufrimos, siendo tentado en todo lo que nosotros hemos sido tentados. Él pronunció: sin mí nada podéis hacer. Así de sencillo, mi hermano, Él lo proclamó. ¿Por qué? Porque lo único que sabemos hacer es agarrar la palabra de nuestro Dios, ligarla con cualquier cosa de inmundicia. Y a lo que nuestro Dios nos ha señalado es que al parecer no nos damos cuenta. Puede que todo el mundo, imagínese la condición donde nuestro Dios nos apunta, todo el mundo se entera de todo lo que usted ha manifestado, porque lo que usted ha pensado, lo que usted ha estado maquinando, se manifiesta aquello, se expresa y todo el mundo lo entera. Y el único que no se ha dado cuenta, que no se sienta, que no está viendo que aquello que está manifestando, que es contrario a la palabra de nuestro Dios, el único que no se ha dado cuenta es usted, mi hermano y hermana. Ahí hacia donde nuestro Dios en los servicios nos ha estado dando el círculo y dando el círculo y dándonos la repetición de su palabra para que meditemos, porque ahí está el problema. Todo el mundo lo ve y el único que no lo ve es usted. ¿Por qué? Porque nuestra delicia no se encuentra en la ley de Jehová y no meditamos, por lo tanto, en esas palabras de amor que nuestro Dios nos ha dado. Todo aquel en la antigüedad, cuando recibía una carta, toda dama de amor, ¿qué hacía ella con la carta? La recibía y la picaba y la lanzaba y listo, ya la leí. De aquel de quien estoy enamorado y listo. No, ¿qué hacen con la carta? La guardan en un lugar, la atesoran, la ponen en el rincón, que nadie se la toque, que nadie se la mire. Y de vez en cuando la vuelve a leer y la vuelve a releer. Y así con cada carta. Pero nosotros, aleluya, que amamos al Dios omnipotente, que nos deleitamos en su presencia, que decimos que Él es todo nuestro gozo, nuestra alegría, no leemos o volvemos a traer a reflexionar, volver a flexionar las palabras que Él nos ha dado para poder vernos en el espejo de su palabra y decir: verdaderamente ese cacho que está por allá, ese no pertenece a lo que Dios me está mandando, me está llamando a hacer. No me pertenece. Oye, tengo un ojo cerrado y el otro abierto y no me había dado cuenta. ¿Al qué? Al leer la palabra de nuestro Dios, al volver al presente las palabras que nuestro Dios nos ha hablado, y ahí hacia donde nuestro Dios nos conduce en cada servicio, en estos hechos de la meditación. ¿Cómo no? Usted verá a su vecino, a su prójimo, a su hermano que se sienta al lado suyo, adora al Señor al lado suyo, al frente, atrás, usted lo verá. Y cómo no, ore por él si usted ve algo contrario a la palabra de Dios. Pero esté mirándose primeramente usted y dé un juicio justo. ¿Quién conoce mejor el espíritu del hombre sino el mismo hombre? Es usted el que mejor se conoce, aparte de nuestro Dios todopoderoso. Entonces usted le toca acomodar lo que es de Dios con lo que es de Dios
y lo que no es de Dios, desecharlo, echarlo afuera y separar, darle muerte, porque o si no, usted será contado con aquellos que sí conocieron a Dios, sí gustaron el don perfecto de Dios, pero siempre lo estuvieron ligando. Siempre le metían una pocioncita por allá y ligaban la cosa. Solamente un poquito de levadura y leuda toda la masa, mi hermano. Es lo que está escrito acerca de nuestro Dios. Y en estos servicios nuestro Dios, en su amor y misericordia para con su pueblo, hablándole de aquellas maravillas que hizo en aquella ciudad, de los panes y los peces, y los proveyó, y después al día siguiente los sirvieron desde el otro lado del mar. Y se allegaron a él y le preguntaron qué se había hecho. Y él expresó: ustedes no están aquí por las señales que ellos debían de acomodar conforme a la Escritura, porque era el pueblo de Dios, era Israel, su escogido, su pueblo escogido. Debían acomodar las cosas espirituales a lo espiritual. Ustedes no han venido aquí por las señales que yo he hecho mesiánicas, por el consolador que tanto hablan sus líderes, y ustedes mismos hablan de ellos porque no aguantan ya ese imperio romano sobre ustedes. Pero ustedes no han venido por eso. Ustedes lo único que vinieron es por el pan que se comieron, que se llenaron las tripas. Pero no trabajen por eso. Trabajen por el pan que permanece para vida. Y ellos le preguntaron cuál era ese pan. ¿Qué señal daba él? Y él expresó cuál fue la señal, cuál era la voluntad. Y no lo vieron. Ellos le dijeron: Moisés nos dio pan del cielo, y de ahí se agarró nuestro Dios. Moisés nunca le dio pan del cielo. El verdadero pan del cielo es el que da el Padre. Porque el pan de Dios es aquel del cielo, que descendió del cielo y da vida al mundo. De ahí se agarró nuestro Dios y empezó a hablarle acerca del pan, acerca de lo que él habría de venir a hacer. Le estaba hablando de la Escritura, de todo lo que debían de hacer. Y después le dijo: yo soy el pan de vida. Coman mi carne y beban mi sangre, o si no, no tendrán vida en ustedes. Ninguno tendrá vida. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Fue las palabras que progresivamente nuestro Dios fue hablándole a un pueblo entendido en la ley de Jehová. Y siempre apuntaron al lado incorrecto. Siempre vieron el lado y no vieron lo verdadero. No era aquellos cuando demandaron señal que querían ver señal, no. Ya él le había mostrado las señales y él le dijo: ustedes no vinieron por las señales. Ya se lo había establecido. ¿Por dónde venían ellos? ¿Por qué botón iban a empezar a jalar ellos? Dios la había establecido ya. Pero nuestro Dios siguió hablándole, y es lo mismo que él hace hoy para con nosotros. Él no cambiará nunca su forma de actuar. Es lo único que le hace a un pueblo que le ha hablado su palabra y que se están desviando o están desviados. Dios no puede hacer más nada por ellos, sino darles a conocer su palabra, volverles a decir la palabra, aunque ellos ya la saben, volvérselo a repetir, enseñársela, darles parábola.
para que ellos vean lo que están haciendo, para que ellos lleguen al entendimiento de las acciones que llevan. Y era lo que nuestro Dios le estaba diciendo en estos momentos a su pueblo. Ya que ustedes hablaron del pan, que Moisés le dio el pan, Moisés no le dio ningún pan. Le dijo, yo soy el pan que descendí del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y son muertos. Ese no fue el pan del cielo, porque toditos están muertos. El que come de este pan, de las palabras que yo hablo, vivirá eternamente. Esta cosa dijo en la sinagoga, es el verso 59. Esta cosa dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Enseñando en su tierra. Enseñando no solamente en su tierra, en el lugar, como podemos llamar hoy la iglesia. Les estaba hablando a aquellos conocedores de la ley de Jehová, maestros de la ley, porque en la sinagoga estaban ellos enseñando al pueblo, ante el pueblo que era enseñado. ¿Qué esperaba nuestro Dios de ellos? ¿Qué reacción, qué respuesta quería ver nuestro Señor Jesús de cada uno de ellos? Que vieran completamente el panorama que Él estaba mostrando, pero ellos no lo querían ver. ¿Por qué? Porque sus pensamientos, su delicia no estaba en la ley de Jehová, sino que ellos se deleitaban en sus tradiciones, en lo que diga el anciano, esto es lo que nosotros seguiremos. No vaya a ser que nos execren de la sinagoga, que ni nos vean. Y los líderes, los que nuestros ancianos nos dejaron escrito en su librito, eso seguimos. Y Dios les hablaba y ellos les señalaban. ¿Cuáles señales? La acababan de ver. Y Dios le volvía a hablar. La palabra le volvía a señalar. ¿Dónde lo apuntaba la escritura a Él? Yo soy el pan que descendí del cielo. Y ellos se preguntaban, ¿este no es acaso el hijo de José? Siempre apuntando al lado contrario de lo que nuestro Dios le estaba dando. Y después le dijo, el que no coma mi carne y no beba mi sangre, no tiene vida eterna. Más empezaron a murmurar cerca de él. Pero aquí en el verso 59 Dios nos dice, Dios nos aclara en dónde se encontraba el pueblo en ese momento. No era como los panes y los peces que fue a la intemperie. No era la sinagoga, era la intemperie. Había de todo seguramente. Israelitas, puede que romanos ligados ahí. Samaritanos, extranjeros, todo esa gente en ese montón. Pero en este momento, cuando Él le dijo, ustedes no vienen por las señales, sino por el pan que se comiere, estaba hablándole dentro del templo donde se hablaba de aquel que ellos estaban esperando, de las señales que habría de manifestar, por dónde habría de venir el linaje que habría de venir, por cuál familia habría de venir el Mesías, cómo habría de nacer, cómo sería su nombre, cómo estaría Él con ellos, entre ellos. El mismo Dios en medio de ellos. Ahí es donde Dios le estaba hablando toda esta palabra. Ninguno era desconocedor desde la palabra de Dios, de la ley de Jehová. Ninguno de ellos. Pero siempre estaban apuntando al lado incorrecto. ¿Y cuál era? Que lo único que veían era ahí un hombre llamado Jesús. Que no sabían, que habían rumores de que era padre de unos romanos, que su padre era un soldado romano. Había incertidumbre, pero ninguno fue a indagar sobre el linaje por el cual él había venido, porque si lo hubieran hecho,
si hubieran dado cuenta de quién era aquel del cual ellos estaban viendo en todo su ministerio. Y aquí estaba en la sinagoga en Capernaum, en la iglesia. Y ellos estaban viendo para el otro lado. A eso nos referimos hoy en día para decir tenían la ley de Jehová y del lado derecho o izquierdo, arriba o abajo tenían el otro librito, costumbre y tradiciones. ¿Y qué decía sus costumbres y tradiciones? El Mesías venir a nacer en un establo. Imposible. Ese librito seguramente decía, no, ese va a descender del cielo en caballos y vendrá y se reposará aquí en nuestra sinagoga, que es la más grande, la más excelsa, y vendrá a gobernar sobre los enemigos y los pisará, y todas esas cosas ahí escritas. Por eso, mi hermano y hermana, que cuando llegó el Mesías, sus pensamientos estaban tan embotados, tan fijos en sus tradiciones, o tenían una mezcla tan fuerte el pueblo, que no podían ver el cumplimiento de las profecías para su día, para el día de su visitación. Estas cosas dio en la sinagoga enseñando en Capernaum, y muchos de sus discípulos, oyéndolo, dijeron, dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Mire la palabra que expresan, no cualquiera. No estaba hablando de los príncipes de las sinagogas que no los querían a Jesús, ni a los fariseos, ni a los saduceos, no. La palabra dice, verso 60, muchos de sus discípulos oyéndolo dijeron, dura esta palabra. Mire la expresión que ellos hacen. O la expresión, las palabras que usan. Dura es esta palabra. Palabra. Usaron esa expresión. Dura esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sus propios discípulos. Aquellos que habían decidido voluntariamente, no que Jesús lo había sentado con ellos y lo había convencido, no. Ellos estaban convencidos por el ministerio que él había ejercido y están diciendo, dura esta palabra. ¿Quién la puede oír? Y ahí está, mi hermano y hermana. Ahí está el fin de nuestro Señor Jesús. Sus discípulos, los que andaban con él voluntariamente, expresarle esas palabras. Qué dura es esa palabra. Sin darse cuenta, mi amado hermano y hermana, que ese que pronunció esas palabras era el mismo que estaba el día anterior multiplicando los panes y los peces. Era el mismo que había hecho milagros, prodigios, que hablaba con autoridad la palabra en la sinagoga, y no como muchos de los fariseos y los saduceos, que hablaba con verdad, que su palabra, cuando era abierto sus labios, expresaba palabra, sucedía lo que él hablaba, y ellos al verlo seguían. ¿Pero qué seguían, mi amado hermano y hermana? Porque en este momento ese mismo Jesús que ellos estaban viendo, que habló toda esa maravilla, que manifestó todos esos milagros y esos prodigios, ese mismo le estaba hablando esta palabra del principio. Yo soy el pan de vida. Yo soy la palabra hecha carne. Por eso tienen que comerme, por eso tienen que oír y creer, alimentarse de la palabra. Pero ellos no lo entendían, no lo estaban viendo, pero ese no era el problema.
en sí no era el problema tan fuerte. El verdadero problema de cada uno de ellos que se encontraba ahí era que no estaban viendo que ese mismo que habló allá estaba hablando esas mismas palabras, de que comieran su carne y bebieran su sangre, de que la palabra decía no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que la sangre no podían comérsela. ¿Y por qué no podían comérsela? Porque en ella estaba escrito en la ley que de ella, en ella está la vida. Pero ninguno de ellos pensó en eso. Ninguno de ellos pensó, oye, pero este era el mismo que nos habló aquellas palabras de sabiduría. Este es el mismo que hizo aquel milagro, que ayer multiplicó los panes y los peces después de hablarnos aquel gran sermón, cuando estaba aquella multitud reunida. Ese mismo que nos está preguntando estas palabras, que nos ha expresado estas palabras. Y aquí le dice, duras estas palabras. ¿Quién la puede oír? Ya no le era grata la palabra que Jesús le estaba hablando. Pero eso no era lo que ellos tenían que ver. Eso no era hacia donde Jesús lo estaba apuntando. Jesús lo estaba apuntando a la ley de Jehová. Y ellos ni por eso, sus discípulos, se fueron así, como se fueron en las otras. Y lo siguieron porque estaba escrito en la Biblia de hombres que hicieron esos milagros, esos prodigios, esas maravillas. En ese momento, lo único que pasó por su mente, oye, ¿qué le pasó a Jesús? ¿Cómo ahora no va a venir con estas palabras? ¿Quién va a poder oír eso? Nos tildarán de locos si expresamos esas palabras, de que ahora tenemos que comérnoslo a Él. Y sabiendo Jesús, verso 61, en sí mismo que su discípulo murmuraba de esto, díjole, ¿esto escandaliza? ¿Esto le es de tropiezo en esta hora? Estas palabras que yo le he hablado, Él no le estaba hablando. 3 veces le habló del mismo, yo soy el pan, yo soy el pan, yo soy el pan. ¿Y qué naturalmente se hace con el pan? Comérselo. Y ellos mismos expresaron duras estas palabras, que tenían que comerse la palabra que Jesús le estaba expresando. Pero ellos no se detuvieron a decirle, Padre, revélanos estas palabras. ¿Por qué? Mire lo que dice nuestro Dios. Y estaba escrito en la ley, las cosas secretas, Deuteronomio 29, pertenecen a Jehová nuestro Dios. Esos discípulos, su Dios. Las cosas secretas pertenecen a Dios, el Dios de ellos. Mas la revelada, que era lo que ellos en el momento no entendían, no comprendían. La revelada son para nosotros y para nuestros hijos. Ellos eran los hijos porque aquí eran los padres de ellos, pero allá, años después, ellos eran los hijos. O sea, la promesa era para ellos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ahí estaba escrito, ninguno se detuvo. Oye, no entendemos, Jesús, estas palabras. No sabemos, como en muchas ocasiones los discípulos se le acercaron a él preguntándole, pero no lo sabían. Pero hay algo así, aleluya, estaban convencidos los discípulos. Pero esto, en ese momento se echaron atrás. ¿Quién puede oír estas palabras? Y Jesús le dice, ¿esto los escandaliza?
Se le vuelve piedra de tropiezo estas palabras que yo he expresado. Desde el principio se las he anunciado, estas palabras, que yo he venido para hacer la voluntad del Padre, a cumplir la Escritura. Para esto he venido. Y él le sigue diciendo, pues ¿qué? Le hace una pregunta. Si viere al Hijo del Hombre, que sube donde estaba primero. Si lo ven subir al Hijo del Hombre, a Jesús, él, donde estaba primero, ¿qué si lo viere? El Espíritu es el que da vida. La carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. No me van a comer a mí. Es la palabra que yo he traído del Padre. El cumplimiento de las Escrituras manifestado para hacer el pacto que yo prometí con ustedes, para dar la libertad que yo prometí darle a mi pueblo. El Espíritu es el que da vida. La sangre, con la sangre que ahora me haría el pacto con ustedes. Con la sangre que ahora ustedes tendrán vida. Al ustedes creer a toda palabra, mi carne, que salga de mí, entonces ustedes al creerle tendrán la vida y tendrán comunión para con el Padre por medio de mí. Él le seguía hablando sus palabras. Él le seguía diciendo, aquí están las Escrituras, vayan a la Escritura. Está escrito que las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para ustedes. ¿Qué tenían que hacer ellos? Creer a la palabra de Dios, quedarse con ella y demandar al Padre que le revelara la palabra, porque Él lo había prometido que se la revelaría. Mas hay algunos de vosotros que no creen. Y estaba hablando de los pensamientos, de la meditación de su discípulo. Y le expresó más, hay algunos de vosotros que no creen. Como se lo había anunciado anteriormente en el verso 36. Mas os he dicho que aunque habéis visto, no creéis. Ellos habían visto las señales, habían oído de la sabiduría, de la autoridad con la que hablaba la ley de Jehová. Y aún así no creían. Porque Jesús desde el principio sabía quién eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Y de qué hablaban ellos? ¿De qué se actaban ellos cuando hablaban con Jesús? Nuestro Padre es Abraham. Nuestro Padre, si nosotros estuviéramos en su día, no nos hubiéramos colocado de su lado para matar a los profetas. Y Jesús le dijo, ustedes mismos lo han dicho, sus padres. Y están llevando las mismas obras de ellos. Yo no dije nada, ustedes mismos dijeron que eran sus padres los que los mataron, sus padres. Y ustedes son sus hijos. Y miren la actitud que asumen al oír estas palabras. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Fue las palabras que expresó nuestro Señor Jesús, que ya anteriormente se la había expresado en el verso 40. Y esta es la voluntad del Padre. Y esta es la voluntad del que me ha enviado el Padre, que todo aquel que vea al Hijo y creen en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Y el verso 44, ninguno puede venir a mí
si el Padre que me envió no le trajere. Ahí estaba hablando nuestro Dios claro. Ustedes dicen que esos padres de Abraham, cuando me vio, mandó a matar a aquel cordero, a aderezarlo y a tener comunión conmigo. Y yo vengo a hablar con ustedes. Vengo a cumplir la palabra igual que yo vine con Abraham a darle cumplimiento a la palabra que yo le había dicho, que sería padre de naciones, que su descendencia con Sara sería incontable, sería como las estrellas de los cielos, como la arena del mar. Yo vine a cumplir y Abraham me recibió. Y ahora yo he venido a cumplir vestido de carne la palabra que yo le había prometido a ustedes, que lo libertaría, que levantaría el Consolador, que levantaría a Emmanuel, que un hijo les haría dado, que un hijo les haría nacido. Y llamarás a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todo esto lo estaba manifestando en medio de ellos y ninguno lo estaba viendo. No creían mucho de ellos a las palabras. Ahí estaba mi hermano y hermana. De esta palabra que habló en la sinagoga, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Demostrando que, ¿qué demostraron? Seguramente ellos se fueron, no, el hombre se volvió caníbal. Ya no lo podemos seguir así. No lo vamos a tener que comer. No, vámonos mejor. De sus discípulos, no era de los fariseos, de los saduceos. Ellos no creían seguramente. Pero aquí está hablando de sus discípulos. No o lo dejaron de seguir en estas palabras. ¿Qué demostraron? Que las reveladas no eran para ellos. Así de sencillo, mi hermano, lo demostraron. Al irse, ya no andaban con él. ¿Por qué no andaban? Porque no creían. ¿Y por qué lo habían seguido en un principio? Por los beneficios, lo que él le dijo al principio. Ustedes vinieron fue por el pan que se comieron. Era lo único por lo que él le seguía. Le dijo, se acabó. Se acabó. Tanta ayuda natural. Ahora vengo por lo que yo vine al principio. Al hablarle las palabras que el Padre me ha dado. Para que ustedes en mí convivan con Él y seamos uno con el Padre. Ese era su ministerio, ese era su trabajo. Digo entonces a los 12, ¿queréis vosotros iros también? Se volteó seguramente a donde estaban ellos, o puede que estuvieran regados. Póngale que estuvieran juntos en un rincón. Y le digo a los 12, ¿queréis vosotros iros también? Le preguntó a los de él, a los que él había escogido, y sabía que uno le había de entregar. Les preguntó, se volteó y le dijo, ¿se quieren ir ustedes también? En otras palabras, ustedes también han venido para llenarse el vientre. ¿A qué han venido ustedes? ¿Por qué están ustedes aquí? En otras palabras, estaba preguntando. También vienen para un beneficio, para que yo les sea favorable. Aquí en la carne, en la que les acabo de decir, que en la carne es nada de provecho, sino que el Espíritu es el que da vida. También se quieren ir ustedes con ellos, a acompañarlos. Y miren las palabras que respondieron sus discípulos, los 12. Y respondióle Simón Pedro, el más osado de todos los discípulos, el que siempre se lanzaba de primero, podemos decirlo así.
le respondió, ese fue el que le respondió al Señor y dijo, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya. ¿Qué hizo Pedro, Simón? ¿Él entendió las palabras de Jesús? Puede que no, puede que sí. Pero él algo sí estaba seguro, mi amado hermano y hermana. Pedro sí estaba convencido de algo. Y por eso pudo dar tal respuesta a esa pregunta que le hizo su maestro. ¿A quién iremos, Señor? ¿Por qué le digo a quién iremos? Tanta gente que los que se fueron los podía seguir. Había a quién iban a seguir. Pero él expresó esa palabra, ¿a quién iremos? Porque él preguntó o dio esa expresión, ¿a quién iremos? Porque él en ese momento estaba oyendo todo lo que nuestro Señor Jesús habló en la sinagoga. Lo que le dijo a los discípulos que lo estaban siguiendo. Y ahora se voltea a ellos y le hace la pregunta, ¿se quieren ir ustedes igual que ellos? Y él en ese momento se fue en su meditación al pasado de todo lo que había hecho el maestro con ellos, en medio de ellos, y que ellos fueron participantes de la misma palabra que los otros discípulos. Puede que ellos vieron más maravillas, más prodigios, porque siempre andaban con ellos. Los otros también lo vieron, pero en menos magnitud. Pero todos lo vieron. Escucharon la palabra de sabiduría del maestro. Pero Pedro, al escuchar estas palabras repetidamente que nuestro Señor Jesús expresó desde que le empezó a hablar del pan, que no trabajaran por ese. Él dijo, yo soy el pan de vida. Eso fue, aleluya. Mi hermano, lo que agarró Pedro, yo soy el pan de vida. Esto fue lo que agarró Pedro. Él no agarró, pero este no es Jesús, pues. Pero este no es un hombre, ¿cómo no lo vamos a comer? Él no pensó en eso, él dijo, este es el pan de vida. Este es el alimento de vida. Y empezó a unir esas expresiones con aquel milagro que hizo, con el que acababan de ver en el mar, cuando se levantó aquella tempestad y caminó sobre la agua y llegó a ellos y llegaron a la orilla sin ningún problema. Él empezó a unir todas esas maravillas que él había visto, que él había escuchado, que él había sido participante, que le habían contado. Y empezó a escuchar estas palabras que Jesús habló. Yo soy el pan de vida. Coman mi carne, beban mi sangre y yo le resucitaré en el día postrero. Yo le daré el verdadero pan del cielo, el verdadero alimento. Todo el que se acerca a mi Padre y es enseñado de él y aprendió de él, yo le resucitaré en el día postrero. Viene a mí. Y él empezó a unir y seguramente le llegó la escritura de todo lo que Jesús estaba manifestando. Isaías 53, cómo habría de venir el Mesías, toda la experiencia que él había tenido personal. Y él la unió toda, que cuando Jesús se volteó y le dijo, ¿se quieren ir ustedes también? Digo, ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Si no vamos allá a la sinagoga de la otra ciudad al lado, porque tú estás aquí para no tener compañerismo conmigo. ¿Qué iremos a buscar allá? Palabras que se sienten y nos hablen, y nos hablen, y nos hablen del Mesías que va a venir, y nos hablen del Consolador que va a venir, y nos hablen de los atributos del Mesías, y nos hablen de los prodigios que va a hacer el Mesías, y nos hablen de la libertad que nos va a dar el Mesías, y nos hablen de la paz que nos va a dar el Mesías, y nos hablen de todo lo que el Mesías habla. Y pudo hablar. Él lo conocía, Pedro. Él era de Israel, mi amado hermano y hermana.
¿A quién iremos? Iremos allá, escucha eso. Y él expresó, tú tienes palabra de vida eterna. Aleluya. Y añadió, gloria sea su nombre. Y nosotros, lo metió a los 12, creemos y conocemos, aleluya. Nosotros creemos, ahí estaba el punto. Ellos creían a la ley de Jehová que se estaba manifestando delante de ellos y conocemos, aunque puede que en ese momento no entendía. Pero cuando él dio el pan de vida, oye, yo quiero de ese pan. ¿Cómo me voy a ir? Voy a ir allá a escuchar y a escuchar y a escuchar y después ir a trabajar. No. Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Aleluya. Ahí estaba la convicción de Pedro. Él creyó. Él se acercó a Dios. Esas palabras le debieron de llegar. Él se acercó a Dios. Él fue enseñado de Dios. Él aprendió de Dios y él se acercó a Jesús, al cual el Padre había enviado. Él seguro estaba regocijándose. Padre, ese soy yo. Yo he aprendido y por eso me he acercado a ti y por eso te sigo. Nosotros sabemos que tú eres el Cristo, que tú eres el que ha enviado el Padre para traernos la consolación a nuestras almas, el Hijo del Dios viviente. Tú tienes las palabras de vida eterna. Ellos tienen la palabra y hablan de ella, pero palabras solamente. De tanta palabra, como dice la Escritura, la palabra mata y el Espíritu es el que vivifica. Ellos tenían el pan y comían de ese pan y comían de ese pan. Pero no había vida en ellos. La sangre no estaba ahí para darle vida a esas palabras. Ellos no creían a esas palabras que ellos mismos hablaban. ¿Cómo había de ver ellos la gloria de Dios? Y hoy es lo mismo para nosotros, mi hermano. Dios nos habla hoy. Y solamente Dios recibirá dos respuestas. Una, de aquellos que se acercaron solamente para comer el pan. De aquellos que lo seguían solamente por el beneficio. Pero cuando viene Dios a hablar su palabra, a señalar el camino, esto sí, esto no. Por ahí no es, por aquí. Y se van porque dicen estas palabras duras. Y están los otros que se van a su meditación, van a los hechos y dicen, Padre, ese soy yo. Yo reconozco mi error aquí. Yo reconozco que me falta esto. Yo reconozco, Padre Celestial, que tú eres el que tiene palabra de vida eterna. Que tú eres el que le da vida. Los que creen y los que no creen. Solamente nuestro Dios recibirá esas dos respuestas. ¿De cuál lado responderá usted? ¿Con aquellos que se van o con aquellos que se quedan? Expresando, no es que se quedan ahí por quedarse, expresando, confesando que ellos creían que Él tenía la vida eterna, que Él tenía ese poder, que en solamente Él había palabras de vida. A muchas palabras, pero solamente Él tenía la palabra de vida. Y recuérdelo, no es que usted lo piense, yo como que pertenezco a este lado, el de Pedro. No. Eso no, mi hermano. Eso no es algo que nuestro Dios nos está señalando. Es que nuestros hechos de la meditación determinarán de cuál lado estamos hoy. No es que usted empiece hoy a elegir, no, yo pertenezco, no. Vea las características de lo que usted ha manifestado hoy. Y eso responderá de cuál lado usted en esta hora se encuentra posicionado. Medite en esas palabras, mi hermano.
de un justo juicio. Cuando esté pensando en esas palabras, ¿de cuál lado sus hechos están manifestando que se encuentra usted? Inclina ahí su rostro donde se encuentre. Amado Padre Celestial, oh Señor, tu misericordia, Padre Santo, tú has dicho que son nuevas cada mañana, Padre Celestial. Oh Padre, nosotros una vez más nos acercamos ante ti, Señor, pidiendo por esa misericordia, Padre, que te acuerdes de nosotros, Padre, según tu misericordia, Padre Santo, Señor. Que estés extendiendo tus brazos, Padre Celestial, para con cada uno, Señor. Que nuestros corazones, Padre, cada uno pueda con sinceridad, Padre, acomodar las cosas correctamente, Padre Santo, Señor. Encomendar nuestras almas a ti, Padre, y poder caminar por el camino recto, Señor. Si nos hemos desviado, Padre, sea tu misericordia para con nosotros, Señor. Que sea tu gracia, Padre, en esta hora, Padre, a través de cada corazón que está al alcance de esta voz, Señor. Oh, tu Espíritu, Padre, rodeándolos, Padre, mostrándole la verdad, Padre, y que ninguno cierre los ojos ante tu verdad, Padre, sino que cada uno crea, Padre, agarre firmemente, Padre, esas palabras, Padre, que tú las has expresado, Señor, las crea, Padre Santo, Señor, y empiece a trabajar, Padre, en pro a esas palabras que tú has dado, Señor. Bendice a tu pueblo, Padre, porque te lo pido en esta hora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándote las gracias. Amén y amén. Dios me lo bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.